Buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio al acto de entrega del doctorado honoris causa en reconocimiento a su brillante carrera como historiadora y antropóloga social a la doctora Lilia Moritz Schwartz, quien además ha sido designada miembro de la Academia Brasileña de Letras. Se encuentran presentes el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, licenciado Ricardo Manetti, la señora directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina de esta facultad, doctora Marcela Croce, así como también contamos con la destacada presencia de nuestra homenajeada. También se encuentran presentes el embajador de Brasil, Julio Clinterich Vitelli, su delegación diplomática. También se encuentra presente el secretario de Transferencia, Relaciones Institucionales e Internacionales, Martín González. Autoridades de la facultad, docentes, no docentes, e invitados especiales a quienes les agradecemos muchísimo la presencia en esta tarde. A continuación, toma la palabra para dar la bienvenida el decano de la facultad. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un día importante, ya por esta entrega que se va a hacer hoy de este doctorado honoris causa a Lilia Schwartz. También debo decir que cuando imaginábamos este encuentro, lo imaginábamos de manera diferente. Pero hoy es un día muy importante también para nuestro país. Frente a las graves situaciones que estamos atravesando, hace un rato hablábamos de este tema con Lilia y también con Marcela Croce, quien fue la que llevó adelante todas las acciones para que se pudiera votar primero en el Consejo Directivo de nuestra facultad y posteriormente en el Consejo Superior, para que por unanimidad se votara justamente la entrega de este doctorado honoris causa. Pero digo, cuando se marcaron las fechas, que era el 4 de junio, sabíamos que iba a ser un día después de los acontecimientos que todos los años la movilización, que es importantísima, y en este caso está cumpliendo 10 años, que es Ni Una Menos. Pero casi a finales de la semana pasada se tomó la decisión, creo que es importante también porque creo que hoy es un día que puede llegar a marcar esas instancias que quedan como algunas marcas que pueden transformar, esperemos que de modo importante, aunque sea una pequeña marca, pero que pueda transformar muchas de las situaciones muy terribles y hasta me animaría a decir trágicas que estamos atravesando en nuestro país. Cuando se decidió cambiar el día y que la movilización de Una Menos pase del día 3 al 4 de junio, porque hoy no solamente está la movilización de todos los miércoles de los jubilados y las jubiladas, que han sufrido y siguen sufriendo lo que este gobierno le está haciendo, pero también la evidencia de lo que hace este gobierno se puede ver también en la represión que hubo en distintas movilizaciones. Pero a todo esto se suma también la larga lucha que viene llevando a cabo todo lo que es el ámbito de la salud pública, deberíamos decir todos los ámbitos que tienen que ver con las cuestiones de las políticas públicas y el Estado. Y debo señalar algo que ayer, nosotros los martes, cada 15 días tenemos nuestro consejo directivo, y en el día de ayer se votaron distintas declaraciones por muchos de los aconteceres que estamos atravesando en estos últimos 2 años casi. Una de las cosas que también se señaló son la cantidad de situaciones que estamos atravesando día a día y que casi no nos damos cuenta, pero fundamentalmente que era muy complejo pensar en un Estado cuando básicamente quien tiene que defender la noción de Estado y políticas públicas es un gobierno. Y nosotros tenemos que defender un Estado de un gobierno que no quiere un Estado. Digo, esto también lo quiero señalar porque me parece que también que hoy Lilia está aquí y este reconocimiento que se le va a hacer a Lilia, que hace la Universidad de Buenos Aires, y también en ese sentido quiero decir que el rector no puede acompañarnos, también porque es en esto del día especial que es, pasa algo muy especial, que son los varones quienes nos quedamos en nuestros puestos de trabajo, porque creemos que es importantísimo y acompañamos la decisión de las mujeres de movilizarse. Pero además, esto que señalé recién, cuando dije
Hoy es un día donde se están movilizando también por el tema de la salud, sobre todo los residentes y las residentes del hospital más importante que tenemos en nuestro país, dedicado a la salud infantil, sobre todo donde hay muchos enfermos y enfermas de distintas enfermedades, que son niños, que son las infancias y las niñas, pero quizás el ejemplo más valioso que ha aparecido porque es el tema del cáncer, que afecta mucho a esos niños y niñas que están internados. Y también lo que significó el recorte presupuestario de los médicos y los residentes y residentes que no pueden continuar trabajando, pero además esto va ligado a la falta también de todos los recursos mínimos para que puedan seguir funcionando. También nosotros podemos pensar en nuestro ámbito de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos algunos de los hospitales más importantes que tiene, no solamente la ciudad del país, empezando por el Hospital de Clínica, pero resulta muy difícil sostener lo que son los gastos de funcionamiento. Para los hospitales es importantísimo tener las condiciones mínimas para poder atender. Entonces también, cuando los distintos colectivos que forman parte de Ni Una Menos, que representan a las mujeres, a las diversidades, también esto hay que señalarlo, plantearon el cambio de día para acompañar también a que todos aquellos que están luchando en pos de la salud pública. También a los jubilados y las jubiladas que decía hace un momento. También frente a las medidas que se han tomado en relación a la discapacidad, donde se planteó que la discapacidad es un asunto familiar y no una política de Estado. Hoy, a la mañana que tenía las comisiones en el Consejo Superior, hablando con la decana de Ciencias de la Facultad de Ciencias Sociales, justamente ella es graduada de la carrera de Trabajo Social, me señalaba: Ricardo, estamos atravesando un momento muy duro, y empezaba a hablar de su propia carrera, porque dice: ¿a dónde queda el lugar de las trabajadoras sociales? Si no es un lugar que tiene que ver con las políticas de Estado, las políticas de cuidado, porque ahora es de la familia, ¿no? Provocando un retroceso enorme. Entonces también todo lo que era esta movilización frente a las medidas que se están tomando en relación a las discapacidades. Por otro lado, también el tema de qué hace a la propia universidad y a la política y a lo que hace a la educación pública, frente a todos los recortes, frente a lo difícil que también es sostener la lucha que se están llevando a cabo los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes. Muchos y muchas que están bajo la línea de pobreza. Perdón, ya que tenga que plantear este marco, pero me parece que también es importante, también en función de este día. ¿Ah? Y me parece que también conociendo a muchos de los temas a los cuales te has dedicado, me parece que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Y que tiene que ver con el ámbito de América Latina. Quería simplemente señalar este marco. Estamos todos esperando a ver qué ocurre con esta movilización que está empezando ahora a las 4 de la tarde. Creemos que va a haber mucha gente. Esperemos que no haya represión. Y esperemos que quede marcado también como un hecho importantísimo en estos 10 años, y ni una menos, porque también se hizo la primera movilización, transformó nuestro mundo. Se lograron muchos derechos a alcanzar a partir de lo que significó el Ni Una Menos. Me parece que esto, 10 años después, en esta nueva construcción de lazos sociales, tal vez provoque algo que sea beneficioso para la sociedad, para el pueblo argentino, para la nación y para el Estado. Simplemente decir esto, agradecer también a quienes hoy vinieron a acompañarnos, al director del instituto, lo veo al doctor Rodríguez Otero, del Instituto de España, veo a algunos profesores y profesoras, también veo al director del Centro Cultural Paculondo, Nicolás Lisoni, y también seguramente estudiantes que han venido a acompañar esta actividad. Sin ninguna duda, vuelvo a decir mi gran agradecimiento a Marcela Croce por el trabajo que viene realizando en el INDIAL, el instituto que viene dirigiendo hace casi 2 años, y todas las acciones que va llevando adelante en función de lo que son las políticas en términos educativos, en términos de transformaciones para América Latina, porque ese es el objetivo que tiene ese instituto. Y también de ese lugar cuando propuso el nombre de Lila. También agradecer al embajador que esté hoy presente, acompañándonos, y también a las autoridades de la embajada que vinieron hoy a acompañarnos acá. Y también, fundamentalmente, señalar, digo, se lo nombró, pero vuelvo a colocar, porque se lo nombró al comienzo, que es al secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Martín González, también que llevó adelante muchas de estas acciones. Simplemente decirte, Lidia, que nos pone, la UBA tiene algo que siempre dice, el orgullo UBA. Vos como doctora
honoris causa de nuestra Universidad de Buenos Aires, también estás aumentando esto que llamamos orgullo. Y ahora más formás parte de nuestra universidad y vas a ser una referente de nuestro orgullo. La palabra orgullo también tiene muchas implicancias que también la podemos pensar en relación a Lula. Así que, bienvenida Lidia, a partir de hoy formás parte de la Universidad de Buenos Aires, ¿ah? Y nos pone muy felices. Muchísimas gracias, le dejo ahora sí a Marcelo. A continuación, la directora del INDEAL pronunciará el laudatio en la cual revisará la extensa trayectoria de la doctora Schwartz. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias al decano por sus palabras y, por supuesto, a nuestra homenajeada, la doctora Lilia Moritz-Schwartz, que bajó del avión este mediodía. Así que, y ya nos está acompañando. Lilia Catherine Moritz-Schwartz nació en Sao Paulo el 27 de diciembre de 1957. No sé si eso lo podía decir. Cursó sus estudios de grado en la Universidad de Sao Paulo, de donde egresó con un título en Historia en 1980. Luego realizó una maestría en Antropología Social en la Universidad de Campinas en 1986 y obtuvo el doctorado en 1993. Desde 1998 ejerció la docencia en la USP, donde se convirtió en profesora titular en 2005. Actualmente se desempeña como profesora senior del Departamento de Antropología Social de la USP y Global Professor de la Universidad de Princeton, institución a la que se vinculó en 2011 como profesora visitante. Es investigadora senior del CNPq, miembro del Consejo de Desarrollo Económico Social Sustentable de la Presidencia de la República y premio CONFAP, primer lugar como investigadora destacada en Ciencias Humanas en 2023. En 2024 fue designada miembro de la Academia Brasileña de Letras, donde ocupa la silla número 9 que dejó vacante Alberto da Costa y Silva. Y como se dice habitualmente, Lilia es inmortal. Y un dato no menor para nosotros. Lilia integra el Comité de Investigadores Invitados del Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina, el INDEAL de nuestra facultad. Entre otros reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera figuran la beca de la John Simon Guggenheim Foundation, la medalla Julio Ribeiro de la Academia Brasileña de Letras, la Orden Nacional del Mérito Científico, la distinción Mujer de Ideas, la medalla Rui Barbosa, el premio Humboldt de Investigación en Alemania y la medalla de la Orden de Río Branco. Fue además miembro del Advisory Group en la Universidad de Harvard hasta 2012 y elegida para la John Parry Lecture at Harvard en 2010. Asimismo, integra sociedades y consejos académicos y científicos como el Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, el Advisory Committee for Human Rights Watch Americas Division, el Consejo del Instituto Vladimir Herzog, el Museo de la Lengua Portuguesa, el Instituto Tornavoz y el Consejo Consultivo del IFAM. Junto con esta amplia labor, corresponde ponderar un dato extraordinario. La fundación de Compañía das Letras en 1986, junto con su esposo Luis Schwartz, que es la editorial más grande de Brasil y de la lengua portuguesa. La obra publicada de Lilia Schwartz es enorme y con casi todos sus libros ha obtenido el premio Jabuti. Baste señalar sus títulos más representativos de los que se excluyen las antologías y la preparación de volúmenes colectivos. Es autora de Retrato en blanco y negro, 1987, El espectáculo de las razas, del 93, traducido en la Argentina por la Universidad de Quilmes, Las barbas del emperador, de 1998, distinguido como Mejor Biografía y Libro del Año, además de Premio Jabuti, Premio Clio de Historia y Premio VE. En la Era de la Certeza, de 2002, El largo viaje de las bibliotecas de los reyes, en 2002, premio del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, que le hizo acreedora del Collar del Centenario. El Sol de Brasil, de 2008, Brasil, una biografía, de 2015, en colaboración con Eloísa Starling, editado en español por Debate. Lima Barreto, Triste Visionario, de 2017, sobre el autoritarismo brasileño, de 2018, con versión argentina de Dubín en 2022. La bailarina de la muerte, de 2020, también en colaboración con Eloísa Starling. Los lentes de color, de 2023, e Imágenes de la blanquitud, la presencia de la ausencia, de 2024. Su trabajo editorial prosigue en la coordinación de la colección Perfiles Brasileños, del volumen 4 de la Historia de la Vida Privada en Brasil, premios Jabuti y Manuel Bonfim, y de la Historia de Brasil Nación en 6 volúmenes. Como confirmación del carácter interdisciplinario del trabajo de Lilia Schwartz, esta historiadora, antropóloga y autora de textos literarios es curadora de arte, como lo prueban las muestras
El largo viaje de la Biblioteca de los Reyes, Nicolas Antoine Tonet y sus Trópicos Tristes, Historias mestizas, Historias de la infancia, Historias de la sexualidad, Historias afroatlánticas, Enciclopedia Negra y Contramemoria. Las sedes de tales exposiciones han sido el Museo de Arte de Sao Paulo, el Museo de Arte de Río y el Teatro Municipal, entre otras. Simplificar la vastedad de semejante obra en pocos trazos es, además de tarea imposible, menester de un diletantismo del que prefiero abstenerme. Subrayaría apenas las líneas mayores de una producción historiográfica que apela a la antropología, es constante la referencia a Claude Lévi-Strauss, por tomar el ejemplo más notorio, a la literatura y a diversas alternativas de la iconografía para abordar temas que la historiografía había tratado con rigor dispar, y también a aquellos en los que la investigación adquiere visos de denuncia, por ejemplo, cuando aborda la esclavitud, que Brasil fue el último país del mundo en abolir oficialmente. La fascinación por el empleo de las imágenes como documentos a la par de los textos es tan vehemente que hace apenas unas semanas, con motivo de la preparación de un número de una revista italiana cuya dirección era reticente a la inclusión de tal material, Lilia envió un mail escueto y terminante. Sin imágenes no hay artículo. En el espectáculo de las razas se amparan repositorios museísticos, el Museo Nacional o Museo Real, el Museo Paulista o Museo de Ipiranga, el Museo Paraense Emilio Geldi, los museos etnográficos nacionales con sus gabinetes de curiosidades. La profusión de acervos que de manera clásica ocupan las páginas iniciales de sus ediciones integran en este caso también a los institutos con sus respectivas identidades. El histórico y geográfico brasileño de arrastre cortesano, el arqueológico y geográfico pernambucano o León del Norte, el histórico y geográfico de San Pablo de raigambre bandeirante. El equilibrio de la autora, que aspiraba con esta tesis al título de doctora en antropología social, se evidencia en el epílogo que, entre tanto dispendio de patologización como contienen tales archivos, traza la dialéctica entre el veneno y el antídoto. Las razas son un espectáculo en Brasil porque allí la admiración de los viajeros, figuras claves en la definición nacional, detecta un festival de colores. La iconografía certifica que tanto los aristócratas como los sertaneros y los indígenas eran representados en condición de mestizos, situación que Mario de Andrade tipificó en la figura fantasiosa de Macunaíma, el héroe sin ningún carácter, en su Rapsodia de 1928, en el cierre del periodo que abarca este volumen, ya que es entonces cuando entra en decadencia el paradigma de evolucionismo social, mediante el cual se buscó responder al interrogante ¿qué país es este? El positivismo, devenido religión en Brasil y apostolado en Chile, fue la orientación ideológica que guió a buena parte de los gobiernos contemporáneos. Así, los científicos del México de Porfirio Díaz encuentran su correspondencia sudamericana tanto en la República de los Maricales brasileña, con su lema Orden e Progreso, como en la Argentina del general Julio Arroca, regida por los principios de paz y administración. Admito que esta proyección es un vicio latinoamericanista de vinculación comparativa en el que Lilia, mucho más brasileñista, no incurre aquí. Pero sí se asoma a otro parangón, el que se establece entre las ciencias sociales y la literatura, al punto de que el rastreo del positivismo en el país requiere un sondeo de novelas como O Cromo, un estudio de temperamentos, de 1888, de Horacio de Carvalho. Si no aparecen otras es porque habrá nuevos libros donde ocuparse de literatura, mientras este opta por una galería de hombres de ciencia brasileños con sus respectivas adscripciones metodológicas. Francisco de Oliveira Viana, Tobias Barreto, Euclides da Cunha, Raimundo Nina Rodríguez, Osvaldo Cruz. La construcción de una red estable de instituciones del saber en el Brasil es bastante reciente, afirma Lilia, antes de entregarse a la vinculación de las mismas con las élites dirigentes y en consecuencia con el cambio de eje entre el norte-nordeste, Belém do Pará, Recife, y el sur, Río, Sao Paulo. Al ocuparse de las universidades en su libro sobre el autoritarismo brasileño, la autora marca la distancia temporal que va de la creación de tales instituciones en la América hispánica, la primada en Santo Domingo es de 1538, al caso brasileño que recién en la década de 1930 organiza la educación superior, convocando para ello a especialistas extranjeros como Lévi-Strauss y Roger Bastide. En tales instituciones, el espectáculo de las razas reclamó una gráfica profusa que el libro reproduce. Láminas de estudios frenológicos, caricaturas sobre la craniometría, retratos compuestos elaborados por Francis Galton, caricaturas sobre, plantilla para la producción de retratos hablados que responden a las tipologías desplegadas por Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo.
La reunión de discurso liberal y racial es un ejemplo serio de lo que con harta liviandad hoy se aplica prácticamente a cualquier circunstancia, amparándose en la eficacia de la fórmula condensada por Roberto Schwartz: ideas fuera de lugar. En Lilia, que no es pariente de Roberto y que suele señalar que no se escriben igual ambos apellidos, esa verificación se añade a otra aberrancia que la aturde, la de los antropólogos devenidos bardos de la nacionalidad. Que el libro se cierre con una cita de Gregorio de Matos, poeta barroco baiano, luego de haberse escandido con epígrafes de Carlos Drummond de Andrade o de un Samba Enredo, es una apuesta a la visión humanística integral de un país cuya extrañeza debería ser, antes que motivo de estigmatización, impulso para investigar. Ese ímpetu late en el libro siguiente, Las barbas del emperador, producto del trabajo cumplido en pos del concurso de libre docencia en el Departamento de Antropología de la USP. La dedicatoria, como tantos de sus textos, involucra a los hijos. A Pedro, que quería saber si la investigación sobre don Pedro II homenajeaba su nombre, y a Julia, que tras leer el trabajo decidió ser historiadora. El título retoma la observación de Mendes Fradique en Historia do Brasil pelo método Confuso, que concluye que el emperador solamente dejó de hacer una cosa durante su reinado: la barba. La articulación de documentos e imágenes queda al servicio del estudio de la monarquía, que apeló a un imaginario europeo combinado con aspectos propiamente americanos, el empleo de las plumas de tucán, por ejemplo, y que se empeñó por imponer un sistema de gobierno ajeno al ambiente tropical en el cual se implantó. El propósito de Lilia es menos recomponer la vida del sujeto biográfico que advertir de qué modo se fue construyendo la figura imperial y cómo ésta definió una extensa época nacional. Los rituales en los que participó, desde una especie de niño Jesús aparecido en territorio americano, hasta una versión ayornada de Don Sebastián, el mítico rey portugués muerto en batalla y que dio origen a un culto ocultista que anunciaba su retorno, definen no tanto a la persona real como a la élite carioca que lo sostuvo y que se empecinó en manejar tal ceremonial. Una concesión infrecuente de parte de una historiadora es la inserción de un capítulo dedicado a los legos, que subraya la voluntad de apuntar a un público que no sea una pléyade de especialistas, sino ciudadanos interesados en su país. Así, las páginas que arrancan del cuento de Andersen, El traje del emperador, aspiran a captar a un lector menos informado, más próximo al relato tradicional que a la parafernalia documental o a la asfixia de las notas al pie que suelen asistir a las tesis. La condición divina de la realeza, indagada de manera magistral por Marc Bloch en Los Reyes Taumaturgos, está a mitad de camino entre la historiografía más minuciosa y la fascinación de las poblaciones por adjudicarle rasgos sobresalientes a quien se impone como su regidor y se presenta bajo los auspicios de un ritual que convierte la política en teatro y la ciudad en escenografía. La conversión de Río de Janeiro en corte imperial es el dato más inmediato de tal teatralización. Pero Lilia no cita aquí al historiador urbano y escenógrafo Richard Sennett, sino, a fuer de antropóloga social, a Clifford Geertz y en tren de historiadora, aunque también acaso de editora, a Peter Barker, cuyo libro Cultura Popular en la Edad Moderna de 1978 fue traducido al portugués y publicado en Brasil por Compañía das Letras en 2010. Las barbas del emperador, señal de madurez, son ausencia evidente cuando la mayoría de edad, a mayoridad, aunque aún era adolescente, le permite acceder al trono al cabo de múltiples componendas elitistas y de los tejemanejes de su tutor, que hoy es paradójicamente nuestro anfitrión en la calle de este edificio, José Bonifacio de Andrada e Silva. La consolidación matrimonial del monarca coincide con la prosperidad del país, que Lilia aprovecha, tan socióloga como antropóloga en este punto, para ofrecer una estampa general de la capital que incorpora la iluminación a gas y trueca el transporte en carros llevados por esclavos a los vehículos tirados por bueyes. El capítulo dedicado a la nobleza, con la panoplia de coronas y los respectivos blasones, yo soy, yo sé, yo tengo, yo hago, yo tengo porque hago, es un deleite de imágenes que esparce un fragmento del archivo monumental empleado en la investigación. La sección que estudia las residencias imperiales, en coautoría con Ángela Márquez da Costa, y sobre el modelo del trabajo de Norbert Elias relativo al diseño absolutista de Luis XIV, recorre las señales de distinción en el plano arquitectónico. ¿Qué destreza no pone en práctica Lilia en el tramado de este volumen?
convertido con justicia en un monumento brasileño y en un texto merecidamente central de su obra. Pedro II será voluntario número 1 de la Guerra del Paraguay, ese episodio terrible de la historia sudamericana que la historiografía brasileña suele referir como Guerra de la Triple Alianza, y en el cual se sitúa el inicio de la caída imperial. El monarca comienza entonces a vestir traje militar, mientras pretende estar al frente de un ejército que la prensa opositora representa como conjunto de macacos y negros, quienes cambiaban la esclavitud por el enrolamiento, en una ofensa irredimible para las ansias versallescas del emperador tropical. Al cabo de ese momento, la iconografía real muestra a don Pedro con las barbas canosas, ataviado con terno y lejos de los mandos suntuosos, y rodeado de libros o dentro de gabinetes de estudio que lo ratifican como sabio mecenas. Señal de la eficacia histórica de la iconografía. Con la proclamación de la República y la salida del emperador del país, la simbología que había rodeado el ascenso del monarca perdió los visos ostentosos de la realeza para enfrascarse en la estrella nacional o en el globo con la divisa Orden de Progreso. Las barbas del emperador, caricaturizado por su cara de banana, fueron reemplazadas por las barbas de Tiradentes, cuya analogía crística no dejaba dudas sobre la condición de mártir heroico del republicanismo. En continuidad con el interés por la Casa Real sobreviene El largo viaje de la Biblioteca de los Reyes en 2002. Lilia lo admite como libro colectivo por la cantidad de colaboradores y funcionarios de archivos involucrados, cuya voluntad es recuperar el acervo de la Real Biblioteca, actualmente contenida en la Biblioteca Nacional. La historia comienza con el terremoto en Lisboa el 1 de noviembre de 1755. Imágenes holandesas, alemanas y francesas muestran las consecuencias del temblor feroz. Un incendio y el avance de las aguas, según el cual el Tajo devuelve todo lo que se le arrojó. La mortandad fue alarmante y los destrozos totales, pero ni la monarquía ni los representantes extranjeros fueron alcanzados, lo que derivó en escarnio general. El terremoto arrasó la Real Biblioteca, orgullo de la corona, provista hasta entonces de 70.000 volúmenes, adquiridos a veces como colecciones completas, además de documentos, monedas, medallas. El largo viaje encara la reconstrucción de esa biblioteca y sus avatares subsiguientes, al producirse la huida de la corte a tierras brasileñas y la ulterior nacionalización del conjunto en época republicana. Si en el brasileño Pedro II los símbolos de erudición representaban preocupaciones efectivas, en el portugués João V eran exclusivamente decorativos. También a distancia de lo que ocurrirá con la construcción de Petrópolis, la erección del Palacio Real en Lisboa sobresale por la falta de imaginación de su arquitectura. Lilia remata estos juicios cuando anota: la poca personalidad del palacio solamente era comparable a la mediocridad de la vida de la corte. La Biblioteca Real del Paço da Ribeira era el único recurso de cultura efectiva cuya colección había iniciado João I a comienzos del siglo XV. Una serie de monarcas, desde don Duarte el Elocuente hasta João V, se encargaban de acrecentar el conjunto. La biblioteca era una señal original allí donde la realeza optaba por la imitación. En los años previos al temblor, el prontamente famoso Marqués de Pombal enriquecería los anaqueles con Biblias hebreas adquiridas en Inglaterra, mientras por otra vía se incorporaban libros de horas que habían pertenecido a Francisco I de Francia y cuadros de David Tenier y Luca Giordano. A tal punto fue relevante esta figura que determinó el criterio histórico de antes de P y después de P, o antes y después de Pombal. A finales del siglo XVII, el descubrimiento de oro en Minas Gerais fue la punta de lanza de un extractivismo que continuó con las piedras preciosas y luego con el azúcar y el tabaco para sostener el precario mercantilismo portugués. La reforma pombalina, que comenzó con la expulsión de los jesuitas de territorios lusos, significó un avance intelectual arraigado en la Universidad de Coimbra, donde se formaron las figuras más relevantes de Brasil hasta bien entrado el siglo XIX. Todavía no se puede contar la historia de las bibliotecas sin vincularla al destino de Alejandría en 331 a.C., escribe Lilia como Petitio Principi de una historia universal del libro, de la cual la colección portuguesa sería un capítulo destacado. Tras el terremoto, la biblioteca del Palacio da Ajuda no paró de ampliarse en forma doble. Por un lado, la Real Biblioteca y por otro lado, la Biblioteca Pública, aunque la primera recibió los mayores favores. En su repositorio eran muchas las ediciones raras, como Coloquios dos Simples e Drogas da India, de García de Horta, impresa en Goa en 1563.
Si esa rareza es especialmente destacable, es porque el libro constituye el estreno del término barroco, de profusa y afortunada prosapia en la historia del arte. Aunque en torno a la salida de la corte portuguesa hacia Brasil, Lilia deja momentáneamente de lado el tema de la biblioteca, la rigurosidad del método no decae. Solo que ahora, al especializarse en los detalles del viaje y recomponer el listado de personas y enseres que serán transportados, la historia cultural opera con estrategias de historia económica. Incluso el capítulo de la llegada formula varias consideraciones de tal índole. Por ejemplo, la demora en el desarrollo de la industria en Brasil se explica en parte por el ingreso de mercaderías inglesas a raíz de los consumos favorecidos por la corte. El arribo real, primero a Bahía y luego a Río de Janeiro, es la ocasión que aprovecha la autora para describir el aspecto y las costumbres de las respectivas ciudades en la época. La necesidad real de adaptarse al nuevo territorio demandó ajustes en varios planos. Si por el lado del boato los monarcas se negaron a renunciar a prerrogativas que imponían una sangría constante a las finanzas brasileñas, en lo tocante a la ciencia promovieron un conocimiento de lo local que comenzó con la inauguración del Jardín Botánico. En ese marco llega por fin la Biblioteca Real, recién en 1814. Su presencia en Brasil no fue la única bocanada de cultura, ya que los libros circulaban allí cada vez con mayor fluidez, y habían surgido las academias, reuniones de intelectuales dedicados sobre todo a la literatura, desde el primer cuarto del siglo XVIII. En este punto, el volumen se convierte en un riguroso texto de historia intelectual, en el sentido que Robert Darnton le da al término, eludiendo las especulaciones sobre las ideas de la época para lanzarse a la reconstrucción de los circuitos librescos y a la recomposición de bibliotecas en función de los títulos que contenían y cuya lectura se puede verificar a través de ciertos fenómenos como la conjura mineira. También entonces sobreviene la recuperación del pintor Nicolas Antoine Tonet, a quien Lilia le dedica luego un libro completo que muestra la consustanciación entre el artista francés y la corte portuguesa bajo el título El Sol de Brasil. En la referencia que le cabe en el largo viaje, es él quien documenta la aclamación de João VI como rey tropical, mientras para otros detalles de la época la historiadora acude a diversos pintores. Jean-Baptiste Debré en torno a la ciudad y sus aspectos variables, por ejemplo, durante las fiestas reales y en especial el casamiento de Pedro I con Leopoldina y la aclamación del monarca en 1822. Johann Moritz Rugendas, arribado con la misión alemana del barón de Langsdorff y también representativo en la Argentina, donde llegó a retratar gauchos muy estilizados y a ser objeto de interés de una obra de César Aira, un episodio en la vida del pintor viajero, en lo relativo a escenas de costumbres y la representación de interiores domésticos. María Graham en torno a las estampas de la esclavitud. Otra fuente en la que se sumerge el autor es el periodismo decimonónico, sobre todo aquel que, sin llegar a promover ideas revolucionarias, al menos azotaba a diario a João VI hasta provocar su retorno a Portugal, devenido entonces colonia del reino con cabeza en Brasil. Los avatares de la prensa son la antesala de conclusiones que, sin renunciar a la forma interrogativa de una práctica que no procura instalar certezas, sino generar cuestionamientos, recuperan el cauce de la historia intelectual. ¿Por qué escribir la historia de nuestra independencia a través de libros? En verdad, como una historia iluminista, esta que está por terminar cuenta el destino de una emancipación hecha mediante libros. Cierra el largo viaje. Las citas finales de Don Quijote, Ray Bradbury e Italo Calvino, más el cierre con reproducción de Ex Libris, exceden tanto lo ilustrativo como lo documental para proclamar la pasión bibliófila que es precondición de semejante emprendimiento integral. En los últimos 10 años, Lilia ha escrito textos tanto individualmente como en colaboración. 2 de esos libros los realizó en coautoría con Eloísa Starling, colega de la Universidad Federal de Minas Gerais. Brasil, una biografía, en 2015, y La bailarina de la muerte, en 2020. Brasil, una biografía, inicia, como otros volúmenes, con la enumeración de acervos consultados que ocupan 3 páginas entre archivos, colecciones de imágenes, museos, institutos y fundaciones de Brasil, Portugal, Francia, Alemania e Inglaterra. La introducción, que se proclama no teórica sino interpretativa, convida a embeberse de textos e imágenes para cumplir un trayecto circular que verifique si Brasil bien vale una biografía. Lilia y Eloísa se empeñan ahí en reconstruir los proyectos de ciudadanía inconclusa en un país que cuenta con el triste récord ya referido de ser la última nación en abolir la esclavitud.
Nación mestiza, donde el pobre ennegrece y el rico emblanquece, y donde la policía se revela maestra en el lenguaje del color. Hoy, con el 60% de su población compuesta por pardos y negros, Brasil puede considerarse el segundo país africano más poblado después de Nigeria. Anoto. Los tópicos de la indagación se exponen desde el principio. Por un lado, el bobarismo como deseo y creencia de ser otro. Entre lo que somos y lo que creemos ser, ya fuimos casi todo en la vida. Blancos, negros, mulatos, incultos, europeos, norteamericanos y BRICS. Por otro, la resistencia al patrimonialismo beberiano que ya diagnosticara Sergio Buarque de Holanda en El hombre cordial deviene familiarismo por el cual al buen político se lo llama por su nombre. La elección de la forma biográfica, como ocurrirá también en el libro sobre Lima Barreto, se impone como la evidencia más elemental de la profunda conexión existente entre las esferas pública y privada. Un conjunto de imágenes acude a apuntalar la documentación que por las condiciones mismas del libro, que aspira a llegar a un público amplio, es módica en notas. El archivo gráfico, aunque conserva un orden general, también tributa ciertas inclinaciones personales. Lima Barreto en 1909, en la primera página del cuadernillo de láminas, y favorece la comparación al reunir un cuadro de Debré de la década de 1820 que muestra esclavos encadenados y una foto de la década de 1980 con la misma situación inconcebible. En el medio sobrevienen registros visuales de fiestas de negros, una tela que representa el sueño de libertad de Tiradentes, el pasaporte falso de Luis Carlos Prestes y Olga Benario, un desfile integralista, el Vargas de la creación de Petrobras y el del suicidio, Tom Jobim con Vinicius de Moraes, un Lula jovencísimo en medio de un mitin en tiempos de dictadura. De las múltiples novedades que acarrea Brasil una biografía, no es la menor el modo de titular cada segmento. Vayan como ejemplos las regencias o el sonido del silencio, con sus resonancias de Simon and Garfunkel. Brasil queda muy cerca de aquí, en evidente guiño a la elección de Flora Süsekind o Brasil não é longe daqui. Y va a caer el fin de la monarquía en Brasil, que remite a su equivalente argentino, se va a acabar la dictadura militar. Para los años 30, en que confluyen el integralismo, los coroneles provinciales y el Estado Novo, la mixtura del título incluye las manifestaciones culturales que coinciden con esas opciones políticas, de modo de derivar en samba, malandraje y mucho autoritarismo. Debo confesar que en esas páginas yo conocí a João Bananer, que me permitió especular con un correlato del cocoliche rioplatense en el San Pablo de los años 20. La segunda producción libresca de Lilia y Eloísa, La bailarina de la muerte, investiga el impacto de la gripe española en Brasil desde 1918. Recife, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belén y Manaus son las escalas urbanas del paso local del mal que vino de lejos. Cada uno de esos espacios será indagado en capítulos respectivos del libro, que renuente a los énfasis y las obviedades y consciente de la necesidad de distancia para trazar la historia, desplaza la inmediatez del COVID-19 por la enfermedad cuya pandemia ocurrió un siglo antes. Además, al expandirse en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, exhibía un potencial arrasador que competía ventajosamente con el horror del gas mostaza y la inmediatez destructiva de las bombas arrojadas por aeroplanos. Aunque la popularidad de la designación se debió a que España dio la voz de alarma sin participar en el conflicto bélico, en otros países se la asoció con los enemigos locales, práctica frecuente desde la Edad Media. Baste leer el capítulo correspondiente a la lepra como mal judío que consta en Historia Nocturna de Carlo Ginzburg. A Brasil arribó adobada con la versión según la cual era invención alemana producida por el laboratorio Bayer y exportada con afán depravado. Siguiendo una ruta ya cumplida en Europa, la gripe se expandía del litoral hacia el interior. Al cabo de su ingreso por el puerto de Recife a bordo de un navío inglés, el de Merara, que había hecho escala en Lisboa. Los infectados eran estigmatizados con el gentilicio del contagio, españolados. La rapidez de expansión letal del mal se vio favorecida por la exclusión social de grandes franjas de población, además de la inexistencia de un sistema coordinado de salud. La introducción al libro, en la línea Hobsbawmiana, propone que acaso 2020, con la explosión pandémica del COVID-19, sea el momento de clausura del siglo XX, esa centuria que inició con la Gran Guerra y su secuela de gripe española. El golpe sanitario afectó de diverso modo cada una de las grandes ciudades brasileñas.
Recife se había convertido en el centro agrocomercial del Nordeste y por allí ingresó la peste. Salvador de Bahía había sido víctima de un urbanismo demoledor que creía en la asociación entre enfermedades y razas y a la vez resistía al aislamiento requerido para evitar la propagación del contagio. La población se refugió en la religión y promovió el desarrollo de soluciones presuntamente mágicas ligadas a cultos como el Umbanda, cuyo conocimiento y práctica de la herboristería se ponían en juego para aliviar los síntomas de la gripe, ya que no para curar el mal. Al modo de las primeras imágenes periodísticas del COVID-19, la llegada del buque de Merara a Río convirtió a la capital en escenario de hileras de cadáveres insepultos. La metrópolis en la que Osvaldo Cruz había combatido la viruela mediante una vacunación masiva que generó una revuelta popular de rechazo, ahora veía arruinados tales avances por el empecinamiento del ministro Carlos Seidl. En Belo Horizonte, ciudad creada por una facción progresista de la oligarquía, la peste volvió a marcar las diferencias sociales entre centro y periferia. La población total de la capital mineira quedó reducida a 2/3. Porto Alegre, cabeza de Río Grande do Sul, no fue ajena al descontrol social generado por el contagio masivo. Al no ser la primera ciudad afectada, las medidas aplicadas resultaron más oportunas, pero también por eso los errores le costaban más caro al gobierno, que terminó por imponer una censura a la prensa cuando criticaba la reacción oficial y cuestionaba las cifras poco fiables de muertos informadas. En el norte, la era del caucho modificó de 1840 a 1910 el aspecto de ciudades como Belén y Manaus. Belén reflejó la bonanza económica en un plan urbano favorable a la higiene pública, aunque eso no mejoró radicalmente los índices de Pará en ese rubro. Manaus, la París de América, detrás de la fachada esplendorosa albergaba una población migrante atraída por la fiebre cauchera, cuyas condiciones de vida eran pésimas en consonancia con la ausencia de salubridad. Esos grupos eran constantemente asediados por el aumento del costo de vida. La gripe no era allí la que provocaba la mayor mortandad ni los peores sufrimientos. Un golpe de efecto clausura el volumen. El 16 de enero de 1919 murió Rodríguez Alves, reelecto como presidente de Brasil tras un primer periodo de 1902 a 1906, pero que no alcanzó a asumir el segundo mandato a causa de una enfermedad. El rumor que se instaló entonces fue que sufría de gripe española. Y el capítulo mantiene el suspenso al optar por la forma interrogativa. ¿De qué murió Rodríguez Alves? Preguntar al pasado es un modo de procurar explicar el presente, como se advierte en las conclusiones del libro, entregadas a la comparación entre los hechos y las actitudes tomadas en 1918 y en 2020, entre la gripe española y el COVID-19 en Brasil, y asistidas por una galería literaria. El Decamerón de Giovanni Boccaccio, Diario del año de la peste de Daniel Defoe, La peste de Albert Camus. También en Sobre el autoritarismo brasileño, Lilia había acudido a interrogar el pasado para clarificar el presente. Si en 2020 sostiene que la historia no es una cuestión de suma, en 2018 ya advertía que la historia no es prescripción médica. El volumen que tuve el inmenso privilegio de traducir para la edición argentina de 2022, a la vez que incorpora ciertos desaires al modelo democrático, como los traspiés de la presidenta Dilma Rousseff, que derivaron en la llegada al poder de Michel Temer y el posterior triunfo electoral de Jair Bolsonaro, también practica un itinerario que revela que ese mandato insólito no era una rara avis en tierras brasileñas, sino el corolario lógico de un proceso que tuvo en la prolongada esclavitud una señal funesta. El capítulo Esclavitud y Racismo encabeza la serie que indaga sobre condiciones de la sociedad brasileña, que excepto en el caso denotativo de raza y género, coinciden con vicios políticos y orillan el delito. Autoritarismo, patrimonialismo, corrupción, desigualdad social, violencia, intolerancia. El autoritarismo es una constante de la historia nacional que, lejos de haber surgido en torno al bolsonarismo, y por eso Lilia decide no citar, excepto en una sola ocasión, al presidente en ejercicio en el momento de escritura y edición del libro, estaba bien arraigado cuando los hacendados nordestinos extendían la propiedad del latifundio a los trabajadores que lo volvían productivo. En torno al patrimonialismo, los escándalos del Mensalão y el Lava Jato serán los nombres modernos y emblemáticos de taras tan arraigadas. El capítulo sobre la desigualdad amerita una referencia extratextual. Lilia es una figura pública sumamente activa en las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.
Allí crea y difunde contenido, mantiene diálogos con colegas y con personajes de la actualidad nacional y reproduce reportajes que le han hecho en diversos medios. En uno de ellos formula una autocrítica respecto de su antigua posición en contra de las cotas o cupos especiales en la educación para la población negra. En ese caso muestra cómo su pensamiento estaba inficionado del liberalismo humanista, ya que no tenía en cuenta que el mismo desarrollo de los méritos se encontraba condicionado por las posibilidades sociales y económicas. Ahora defiende las cotas como un mecanismo tendiente a asegurar cierto nivel de igualdad. Tampoco es una solución mágica, no hay ingenuidad posible al respecto. En lo que atañe a la violencia, el capítulo respectivo comienza con una afirmación escalofriante en la cual la comparación se torna estrategia de denuncia. El número diario de homicidios en Brasil equivale al de muertos por la caída de un Boeing 737-800 totalmente ocupado. A fin de proseguir un parangón aterrador, agrega que Brasil presenta índices que se comparan con los de Colombia y solamente pierde frente a Belice, Honduras, la propia Colombia y El Salvador. A tales cifras deben añadirse las de abuso infantil y las de sometimiento en el campo. El segmento raza y género puntualiza los dos casos más resonantes para la contemporaneidad del libro: los asesinatos de Mateus Melo Castro, auxiliar de un pastor evangélico, y de la concejal Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad en Río de Janeiro. La estructura sobre el autoritarismo brasileño es circular, como también lo es la de Brasil, una biografía, y así lo verifica la reflexión final que convida Da Capo al Fine, bajo el título Cuando el fin es también el comienzo, nuestros fantasmas del presente. En un país en el que la pobreza disminuyó y la educación y la salud mejoraron, los indicadores sociales siguen siendo alarmantes. Para no cerrar con tono depresivo, tan ajeno a los afanes de Lilia, el reconocimiento a la Constitución de 1998 y la exigencia de vigilancia ciudadana son una carta a favor de los derechos y sendos certificados de que no se debe volver atrás allí donde se ha conseguido doblegar el cartabón más rígido de la múltiple intolerancia. Y hablando de finales, dado que la obra es inabarcable, apenas haré una mínima referencia a Lima Barreto, Triste Visionario, de 2017, que parte de convertir a la biografía en proximidad interlocutiva. Más que un personaje, Lima se convirtió en un amigo íntimo. En el afán de recomponer la historia de un sujeto, adentrarse en sus contradicciones y conmoverse con sus fracasos y debilidades, dada la formación antropológica e historiográfica de la biógrafa, los atajos y subterfugios que emplea no se expanden en invenciones ficcionales, sino en reconstrucciones puntuales. La Río de Janeiro de fines del siglo XIX y principios del XX, en que vivió el escritor, las estaciones ferroviarias que debía recorrer para llegar a su casa en el suburbio carioca de Todos os Santos, las galerías de enfermos mentales que se completa con el retrato de la figura. Lilia ensaya una escritura que es menos un improntu del pensamiento que un avatar de la conmoción. Y adicionalmente, se trata de una práctica femenina frente a la aplastante dominancia de producciones masculinas sobre Lima Barreto, inauguradas por la recuperación que cumple Francisco de Asís Barbosa en la década de 1950. El término bobarismo domina en las páginas que sobreabundan en materiales adyacentes y en elecciones impensadas, como la de calcular el trayecto en tren de Río a Sao Paulo para explicar en parte la distancia entre los modernistas paulistas y la intelectualidad carioca en la que se inscribía Lima, o acudir a la isla do Gobernador en busca de la casa familiar del escritor en las colonias de alienados y toparse con una base aeronáutica, cuyas restricciones de ingreso no desalentaron a la investigadora. En la vocación retratista que pone en juego Lilia resulta definitoria la imagen de la portada del volumen, encargada a un artista plástico que avala la hipótesis según la cual la trayectoria de Lima se parece mucho a la imagen de sus cabellos que se enrulan, ondean, giran. Más adelante, las desprolijidades de la escritura quedarán asociadas al desaliño del bebedor consuetudinario. El libro sobre Lima Barreto en medio de Brasil, una biografía, y sobre el autoritarismo brasileño, traza una continuidad de abordaje biográfico. Una continuación por otros medios que trueca el análisis sosegado en la preferencia por la sátira que desplegaba Lima. No está de más recordar aquí que en todo satírico alienta un moralista. Ni sátira ni moralismo involucra a Lilia en su práctica.
El suyo no es el ojo avisor dispuesto a marcar el defecto, sino el que fomenta la mirada de su relato infantil, los lentes de color. Tolerante sin simplismos, denunciante sin estridencias. Tampoco es el ojo ingenuo, como comprueba Imágenes de la Blanquitud, la presencia de la ausencia, su último libro de 2024, dedicado a rastrear el modo en que la mirada hegemónica impone representaciones que pretende imponer como realidades indiscutibles. Admito que digo con temor su último libro, porque apenas transcurre un par de meses sin noticias de ella, estoy segura de que habrá editado otro. De hecho, acabo de recibir este volumen. En años recientes, su escritura, se trate de la historia completa de Brasil, de un episodio aislado como la gripe española o de las variantes del autoritarismo, se verifica como empeño en la creación de ciudadanía mediante la apelación a lectores comprometidos con su país y con su época. Un país que no escapa a los riesgos y las oportunidades regionales, de modo que la labor de Lilia Schwartz contribuye a la inserción continental de Brasil y a la definición de un perfil que me permite celebrar este reconocimiento a la historiadora y antropóloga brasileña como una distinción a una gran intelectual latinoamericana. Muchas gracias. Reconocimiento a sus aportes, tanto para las humanidades como para la promoción de ciudadanía en Brasil y en América Latina, a su brillante carrera como historiadora y antropóloga, la Universidad de Buenos Aires distingue a Lilia Mores Schwartz con el título de doctor honoris causa. Seriamente toma la palabra nuestra flamante doctora honoris causa. Posso abrir? Sí, sí, abrir. Puedo fotografiar. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Qué día tan importante, ¿no? Un día de movilización. Quisiera estar allá. Quisiera también comenzar agradeciendo a Ricardo por sus palabras, agradeciendo el honor de recibir ese título de doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. E como dizia el poeta modernista brasileiro Oswald de Andrade, voy a decir em português, a alegria é a prova dos nomes. Quero agradecer também ao embaixador do Brasil, por estar aqui. E também quero agradecer muitíssimo à professora Marcela Croce, minha amiga, e ao mencionar seu nome, quero rendir homenagem a todos os professores e colegas aqui presentes. A professora Marcela é uma grande impulsora de los demás, de las ciências humanas em geral, e uma imensa promotora de los estudos comparados entre países latino-americanos. Não é só uma impulsora, é uma construtora de fuentes, já que ela mesma cria os cimientos de las reflexiones em las que actúa e patrocina. Como elas sabem, e chegou a mencionar em seu generoso discurso que agradeço emocionada, não sou, como ela, sem dúvida lo é, especialista nesse tipo de história comparada, o pensamento social comparado. Talvez nós outros, os brasileiros, com raras e nobres exceções, seamos menos afetos a esses estudos, Muitos de nós outros, entre os quais me incluo,
reflexionamos poco sobre los rasgos comunes con nuestros vecinos latinoamericanos. Pienso que tal vez esto ocurre por la proporción territorial de tamaño continental de Brasil, lo que hace con que muchos brasileños estemos centrados en nosotros mismos, somos como una isla. O quizás porque la colonización portuguesa, en lugar de la española, nos haya impulsionado durante cierto tiempo más hacia los estudios ibéricos y europeos. Tal vez haya sido el efecto de la monarquía brasileña, sobre todo la longeva monarquía de Pedro II, que hizo que los brasileños, según la definición de Joaquim Nabuco, tivéssemos um complexo de sermos franceses. O quizás tudo se reduza ao efeito e à comodidade de falar português. E, em meu caso, como devem estar notando, apenas portunhol. Al fim e ao cabo, como dizia Macunaíma, personagem na novela de formação de Mário de Andrade, em meu país todos somos bilíngues, porque hablamos el brasileño hablado e el português escrito. Intentaré, portanto, não assassinar el castelhano alieno e pedir a todos e a todas um pouco de indulgência com meu mal acento. Como escreveu Marcela, eu sempre hablo por imágenes e com imágenes. Por isso pensei em trazer algumas questões de meu último livro, intitulado Imágenes de la Blanquitud, la presença de la ausência, que começa justamente com uma pintura de autoria argentina, da qual falarei em breve, e a partir dela procurarei fazer paralelos e mostrar um pouco do método que utilizo em relação à documentação visual, analisar a partir dos detalhes, em uma perspectiva cercana de Carlo Ginzburg e seu método indiciário. As imagens são documentos poderosos que não só refletem, sino que produzem representações, costumbres e verdades. Não são, portanto, ilustrações, são fuentes visuais que conformam nosso imaginário, sem olvidar nunca que a imagem provém da raiz magia. E de isso se trata muitas vezes, de magia. Pensei em fazer o mesmo aqui, buscando iluminar supostos detalhes brasileiros e argentinos que iluminam grandes reflexões comuns. Em meu livro, trato de imagens oficiais acerca de la blanquitud, um grupo social que ocupa uma posição de privilégio real e simbólico em meu país. As pessoas blancas percebem, incluso de forma subjetiva, seus logros como universais e terminam por não racializar-se, é decir, não nombram nem estudam sua própria raça. Mientras que os demais setores da sociedade têm color e são vinculados quase de imediato a seu fenótipo e origem, a blanquitud permanece como se fosse imune, como se fosse neutra, como uma não color. A blanquitud também cria padrões de beleza e de sociabilidade, ao mesmo tempo que é produtora de imagens e, por lo tanto, de imaginários nacionais. Empeço pelo início deste novo livro meu e com um personagem que, creio eu, é conhecido de vocês. Este é o retrato de Dona Eusébia, também analisado por la historiadora Paulina Alberto Eusébio, e sem querer ensinar al cura a rezar, se hizo conhecido em la história argentina como Don Eusébio de la Santa Federação. Don Eusébio era o bufão mais conhecido da corte del caudillo Juan Manuel de Rosas. A pintura acadêmica foi realizada por um artista hasta hoje desconhecido.
En el registro encontrado en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, aparece apenas a descripción, anónimo alrededor de 1830. Eusébio havia vivido entre 1810 e 1873 e foi representado em la obra em um contexto em el que trabalhava para Rosas e sua família entre os anos de 1828 e 1852. A narrativa sobre a vida de Eusébio acompanha o mesmo tipo de borramento presente na autoria da pintura. Mezcla história com memória e leyenda. Todos estes são términos ligados à ideia de um tempo passado que, apesar de parecer sinônimos, não lo são. Em realidade, e como escreveu Beatriz Salo, professora desta casa, o passado é tanto um terreno conflitivo como projetivo. Não por causalidade, a ele se referem a memória e a história, que como categorias distintas, competem por el entendimento do passado sem confundir-se, nem complementar-se. Lo cierto é que sempre há algo de imprevisível no passado, na abordagem do passado. Por isso, com frequência se convierte o passado em um território de disputas e desacordos. Tomadas nessa perspectiva ampla e conflictiva, memória, leyenda e história se comportam como atores fundamentais na construção de narrativas políticas, e assim escritas ou visuais, testemunhos ou processos artísticos. Volvamos então a Eusébio. Você sabe algo sobre ele? Não muito. As crônicas de época o descrevem como mulato, enano e demente. Eusébio condensava, portanto, uma série de estereótipos em seu próprio corpo e representação social. Eusébio era considerado mulato, acá, uma mescla de negro com branco. Además, em função do prejuízo que rodeia as pessoas de baixa estatura, não poucas vezes foi ridicularizado em espaços públicos. Levava uma cicatriz no rosto, mas nadie sabia precisar a origem do rasgo. Em la época em que Eusébio trabalhou para Rosas, este exercia o cargo de governador da província de Buenos Aires. Há quem diz que, quando jovem, Eusébio havia trabalhado como peão em la propriedade da família de Encarnación Ezcurra. Depois do casamento de ela com Rosas, o jovem passou a formar parte do grupo de trabalhadores que rodeava os espaços de intimidade da pareja. A começos de 1833, Eusébio havia formado parte da tropa com a qual Rosas empreendeu a campanha do deserto, como sabem, operações militares que pretendiam expulsar a los indígenas da região ubicada ao sul de Buenos Aires e implantar uma linha ferroviária. O quadro mais tardio de Ángel de la Valle mostra como, apesar da violência exercida contra os pueblos indígenas, em la representação oficial e romântica, eles eram, sobretudo, considerados salvajes, que deviam ser exterminados para que a nação prosperara. Neste caso, se representa uma cena em la que abundara a literatura, especialmente em las versões de Esteban Echeverría no século XIX e Jorge Luis Borges no XX. Um grupo de indígenas pampas captura a uma mulher branca que se converte em uma cautiva e se distingue como a única figura clara em la composição. Arrasa um pueblo cristiano
e se alça como um botim de cruzes, cálices e outros elementos religiosos, lo que sobraya a condição herética del malo. Aqui, como em Brasil, eram os fieles de la civilização os que deviam imponer-se, como le demonstra esta pintura, basicamente do mesmo contexto e baseada em uma novela dedicada a Pedro II, que representa como a nação tamoio muere em los braços da Igreja e do Império. Pero volvemos a nosso Eusébio. Como é sabido, Eusébio, neste contexto, como é sabido, neste contexto, Rosa solia recrutar pessoas que trabalhavam em sua propriedade para integrar milícias privadas. E nessa condição de dependência, participavam em disputas entre facções. Também é conhecida a grande influência personal de Rojas, que Rosa exercia, sendo seguido e temido por seu exército privado e leal. Eusébio, segundo se sabe, foi recrutado como miliciano. Com o tempo e devido a sua cercania com o matrimônio Rosas Escurra, se trasladou a la ampla residência de los patrones, recém-construída tras la boda. Assim, quando o patrão foi elegido em dezembro de 1829, a estância onde vivia nosso protagonista se convirtió en el centro de decisiones del gobierno de Buenos Aires. Según consta, Eusébio vivió allí, junto con la familia del caudillo, hasta la caída de Rosas en la batalla de Caseros. Pero la actividad principal de Eusébio, que Eusébio asumió, sería hoy considerada como mínimo excéntrica. Se convirtió en uno de los bufones de la familia, en el más conocido de todos. Popular en este papel, era convocado con frecuencia para ridicularizar a los adversarios políticos del gobierno de Rosas. Protegido por el caudillo, Don Eusébio entretía y divertía a los amigos de la familia, al mismo tiempo que burlava de los inimigos. E a importância de sua presença nessa corte improvisada era proporcional a los títulos que foi acumulando. Eusébio de la Santa Federação, Sua Excelência, Governador de la Província, Conde de Martín García, General de las Califórnias, Majestade de la Tierra, Grande Mariscal de América. A Rosas mesmo lhe gostava participar desta burla. O historiador Vicente Fidel Lopes narra como Rosas tinha a costumbre de invertir en este juego de fantasia, vistiendo a Eusébio com trajes episcopales ou disfarces de embajador. Vou confessar, embajador. Sí. Como você sabe, sin embargo, do sofrimento do próprio Eusébio, que ele experimentava al ver-se envuelto nesse tipo de teatro do poder, onde atuava mais como vítima que como verdugo. Por um lado, os inimigos do general soliam associar a Dom Eusébio com os bufones de Rosas. Alguns afirmavam que todos eles eram submetidos cotidianamente a crueldades físicas. Por outro lado, os opositores também se encargaram de criar e difundir a imagem de que os bufones eram pessoas pouco civilizadas. Dom Eusébio não era o único bufão. Rodeado de bufones e com seu látigo em mano, se comentava que Rosas lhes hacía aprender, memorizar e recitar versos, discursos e chistes. Não obstante, as memórias da época destacavam um certo apreço especial do general por Eusébio, o embajador. Tinha a capacidade de identificar quem eram as pessoas mais antipáticas a seu amo
e sobre elas lançava, sem piedade, as burlas mais sarcásticas. O escritor Guillermo Henrique Hudson conheceu a Eusébio sendo aún um niño e teve a oportunidade de escrever seu traje de general e seu tricórnio escarlata coronado com um enorme penacho de plumas. Dizia ele, marchava com tremenda dignidade com a espada pegada ao corpo. Juan Agustín García describe el ambiente de la estancia San Benito de Palermo en el barrio homónimo de Buenos Aires en los tiempos del caudillo a partir de una sola ceremonia. A su derecha se sentaban los generales Rolón y Pinedo. A su izquierda, el mulato Eusébio, gobernador de Broma, serio, grave, que habla dentro de su papel, com os olhos fijos em seu amo, que o observa e que alterna com grande facilidade a risa e a fúria. Eusébio era o governador de Broma. A Batalha de Caseiros marca a derrota final de Rosas e para Eusébio significou o fim de sua carreira. O bufão deixou de hacer reír e se transformou em um simples mendigo em las calles de Buenos Aires. Em seus últimos anos, foi levado ao Hospital General de Hombres, onde eram internados os loucos. Eusébio morreu em 1873, em el mesmo asilo, solo, pobre, sem saber onde estava. Viveu e morreu entre a leyenda e a realidade. Em la história de Eusébio, os limites entre loucura, pobreza, risa e drama e raça se cruzam todos, se intersectam e atuam em sentido de inferiorizar como marcadores sociais de la diferença e de reafirmar sua imagem de bufão, personagem que ele criou, pero também lhe foi imposto. Pero é hora de observar os detalhes no retrato acadêmico de Eusébio. Em primeiro lugar, o hecho de que a pintura forme parte do acervo do Museu Histórico Nacional de Buenos Aires já lhe otorga um lugar destacado junto a outras obras que ajudam a construir visualmente a narrativa nacional argentina. A boa técnica também pode confundir. A obra é bem executada dentro das convenções neoclássicas que hicieron do retrato uma fonte segura de ingresso e, sobre todo o século XIX, enobleceram a seus modelos. Por isso mesmo, soliam dignificar as élites, majoritariamente masculinas e blancas, incluindo acessórios e vestimentas que las distinguiam do resto da população. Estas eram convenções visuais que permitem que tais quadros sejam leídos exatamente como o artista e seu cliente desejam ser representados. Visto desta perspectiva, o retrato de Eusébio estaria, então, ao serviço de sua glorificação, además, bem insertado no museu, junto a panteão de outros heróis da pátria argentina. A simples vista, o lienzo parece efetivamente destacar a elegância do personagem com seu uniforme militar, pantalones blancos e chaqueta bem cortada, que recorda a imagem do próprio patrão. O general Rosas também presente na mesma sala do museu. Eusébio luce uma suntuosa jaqueta azul adornada com carteiras douradas, empunhaduras e cuellos rojos, e o símbolo argentino no pecho. Todo nele parece impecável, representando a imagem mesma de um general respeitado. Outros elementos contribuem a componer a altivez da figura. Em sua mão esquerda, porta um bastão com um adorno distintivo na parte superior, assim como um anillo dourado em el meñique. Ambos elementos lhe conferem um ar de nobreza.
Com a mão direita, Eusébio señala com os dedos como se apontara hacia o futuro. Pero o retrato empieza a desmoronar-se quando se observam os detalhes, quando se leem as imagens. Destaca um sombreiro bicórneo com cintas e penachos coloridos, aunque algo desalinhados, especialmente os que cuelgan de la parte inferior del adorno. Por outro lado, as cintas sostienen en la parte inferior uma lave estranha e fora de lugar. Que noble andaria com um objeto assim? Resposta fácil. Solo um militar falso e improvisado. Además, rapidamente se percebe a barba mal afeitada e o cabelo bajo del bicórnio um pouco despeinado. Estes elementos juntos transmitem a impressão de que Eusébio, a diferença de outros militares e membros da élite, apresenta um aspecto sujo e descuidado. Se mirarmos com atenção o traje do modelo, à altura do codo esquerdo, se pode notar o que parece ser um agujero em la jaqueta, cosido de forma apresurada, o que reforça o ar farsesco del supuesto galante militar. Em las paredes, representadas em la tela, podem ler-se duas frases: Muerte rosas, viva Lavar. Lavar pertenecia ao Partido Unitário e se oponia ao cabildo-jefe de Eusébio. Por lo tanto, as inscrições em la parede evidenciam como o retrato respeita a forma acadêmica solo para subverti-la, com ironia. Observado com atenção, o objetivo do retrato é criticar ao general e a seu principal, lacaio e bufão. Há outro detalhe muito revelador, que facilmente pode passar inadvertido. Eusébio camina sobre um suelo empedrado e destacam suas botas militares. Pero se observa com atenção, o pé esquerdo se nota que falta um pedaço do sapato, deixando os dedos expostos. Esse detalhe poderia parecer um simples descuido, se não fora uma marca racializada. Uma espécie de recordatório visual sobre como soliam ser representadas as pessoas escravizadas, sempre descalças. Al fim de contas, Eusébio tem o color de los mulatos e, por lo tanto, desciende de las pessoas africanas que chegaram à América como escravos. É certo que na Argentina, a diferença do Brasil, devido ao clima, não todos os escravos eram vistos ou retratados descalços. Aun assim, o pequeno detalhe, também observado pela historiadora Paulina Alberto, revela estereótipos recorrentes em toda a América. A associação entre categorias como classe e raça com a imagem de pessoas sem sapatos, nem médios. O retrato de Eusébio busca destacar o origem espúrio do falso militar e, com ele, desqualificar sua integridade. Vai mais lejos, pretende vinculá-lo com sua raça marcada, segundo as teorias deterministas da época, por estigmas de loucura e criminalidade. A imagem devolve, portanto, o que a pseudociência de então afirmava. O bufão não era mais que um resultado degenerado da mestiçagem racial. Também há um tono de burla, de extravagância no retrato, como se alguém como Eusébio, pobre, mulato, loquaz e de baixa estatura, não tivera lugar em um retrato colgado na parede. Eusébio não foi, sem embargo, um caso assinado em la representação visual que circulou por el espaço
afroatlântica. O que mais se destaca nesse caso é um certo padrão de intenção, usando o conceito do historiador de arte Michael Baxandal, um argumento visual. E se Eusébio viveu na Argentina e em Brasil, país que recebeu a maior quantidade de africanos sequestrados de seu continente a causa do tráfico de escravos, viajeros, científicos, dibujantes, gravadores e logo fotógrafos se esmeraram em mostrar os abismos entre pessoas livres e escravizadas. Não poucas vezes representavam os proprietários e os cautivos lado a lado, pero a situação social era muito diferente e se expressava tanto em la roupa como em los acessórios. E assim, outro grande detalhe não escapou à mirada viajeira. Os escravos não tinham permisso para usar calçados em Brasil. A proibição não estava em la lei, sino em la costumbre. Por isso, os sapatos se converteram em símbolos de libertar a los ojos de los escravizados e ex-escravizados e em marcas de dominação em la interpretação de artistas brancos, quienes monopolizaram o registro visual. Não foi por coincidência que o viajeiro francês Jean-Baptiste Debré, quem chegou a Brasil em 1815 com o objetivo de convertir-se em uma espécie de pintor de la corte do príncipe Dom João e regressar à França como membro da Academia de Belas Artes, decidira, entre suas numerosas imagens pitorescas, pintar a la aquarela uma zapateria. Há zapatos por todas partes, no techo, nas paredes, no suelo. Solo não há sapatos em los pés de las pessoas escravizadas, uma delas quais é retratada com uma mirada desconfiada e com o pé esquerdo desnudo e bem destacado. Toda a cena mostra uma situação de repressão e controle, com o patrão aplicando um castigo com uma palmeta, uma palmatória, em la mano de seu escravizado, quem está arrodilhado e com a cabeça baixa, em outra situação que denota submissão. A imagem representa um elogio ao controle e à ordem nesse Brasil de trabalho forçado, empregando a presença de sapatos em los pés do patrão e a ausência de ellos, em el caso de los escravizados, como símbolo predileto para representar esse sistema violento que supõe a possessão de uma pessoa por outra. De hecho, é o próprio Debré quem estabelece a associação entre pés descalços e a esclavitud. O certo é que a libertad calçava sapatos e a ausência representava, incluso simbolicamente, o cautiveiro. E a partir da década de 1850, com a legada da técnica fotográfica, a exposição didática da desigualdade social entre brancos e negros também seria retratada por esses novos profissionais. Se bem existem inumeráveis exemplos nesse sentido, há, sin embargo, um documento realizado em um estúdio aún em tempo de la esclavitud que me serve de modelo. Já não conhecemos o nome do proprietário nem o nome dos trabalhadores, mas temos certeza de que se trata de uma fotografia encargada por el senhor que incluiu a seus escravizados como prova de riqueza e privilégio. Em primeiro lugar, o proprietário se encontra um passo adelante de los demás, o que já denota anterioridade e hierarquia. Em segundo, leva um atuendo completo que se destaca sobretudo em comparação com as vestimentas mais precárias de los outros. O color do proprietário e seu cabelo e barbas mais claros são uma espécie de reforço de quem exerce o mando e tem o domínio material e simbólico da situação. Pero que distingue o homem que aparece no centro da fotografia são seus sapatos.
que se evidenciam em la imagem e ganham aún maior notoriedade frente à ausência de calçados em los pés de los demás. Assim, não usar sapatos definia a condição esclava. Os esclavizados de ganho, por exemplo, podiam circular mais livremente por las calles. E se los veniam bem vestidos, relógio en el bolsillo, sombrero de la copa en la cabeza, todos os demás. Aún assim, deviam andar descalços, o que funcionava como uma espécie de certificado de sua condição de servir. Posso pular mais um? Não, então pulei. Não, volta. Vou pular. Bom, vou pular porque esqueci de tudo. Os símbolos, portanto, não são aleatórios. Su significado provém do hecho de ser compartidos e aceitados por la sociedade. Tanto é assim que escravos fugitivos, quando eram capturados, levavam sapatos como uma estratégia para enganar a seus perseguidores. Por outro lado, quando um escravo era liberado, em seguida comprava um par de sapatos. Sin embargo, como esses pés estavam acostumados a pisar a terra, muitas vezes era difícil cambiar um costume por outra. Por isso, contavam os viajeros que era comum ver a libertos levando os sapatos colgados ao ombro, atados por los cordones. Última imagem. Pero há uma foto que se destaca por revelar uma imagem sobreviviente em la bela expressão de Didi Uberman. En el centro há uma família burguesa com aires de aristocracia local. El padre con el traje completo, reloj de bolsillo, corbata bien arreglada, zapatos a la moda e el cabelo bien cortado, leva uma mano sobre la pierna, mientras la outra sostiene con esforço a la hija, que leva en brazos, ela com seu vestido branco e sapatos negros. En el centro e de pé está a matriarca de la família, com sua falda larga que alarga la figura, blusa blanca, deixando parte de seus braços al descoberto. Al alcance de seu ano está seu hijo, o hijo de sua pareja, algo contrariado, pero que segue a linha de color de las vestimentas familiares. Todos em negro sobre branco ou branco sobre negro. Branco é também o color de la família. Al fundo vemos o painel que deve haver sido elegido para figurar o retrato familiar. Paisaje tropical cujas hojas se completam en el suelo donde los modelos pisan con sus zapatos. Pero algo salió mal. Ou melhor dicho, quedou en la memória del estudo del fotógrafo trabalho sin el corte en encuadres corretos e de qualidade estándar. Se vuelve entonces evidente que a foto deveria resumir-se ao fondo apacible e a la família. Sin embargo, como el tempo é muito imprevisível, en la imagen sobraram outros figurantes inesperados. A la derecha aparece Maria Josefina Neta Alckmin, com quem Chico teve 6 filhos, o fotógrafo. Ela era seu braço direito no estúdio, pero en esses processos de invisibilidade, que também estão condicionados por marcadores sociais de gênero, a esposa é quem, com uma mano, sostiene o telão de fundo e com a outra controlava um ninho que aparece cortado em la foto. A sobrecarga de trabalho feminino queda assim expuesta. Pero o que mais chama a atenção é a figura do lado esquerdo. Tanto a esposa do fotógrafo como a chica que ajuda a carregar o telão, parecem ter um tono de pele mais escuro. Já não estávamos em tempos de esclavitud, pero os corpos negros seguiam sendo discriminados e vinculados ao mundo do trabalho em uma continuidade estrutural
tan obstinada como perversa. La chica, aún más cuando se la compara con los dos niños de la familia que encargó el retrato, aparece con el cabello despeinado y lleva una ropa no solo desalineada, sino sucia. Además, está descalza, mientras que los demás niños están bien calzados. Incluso la niña en brazos, que tal vez no use mucho sus zapatos. La chica del lado izquierdo probablemente trabajaba para el fotógrafo como una moleca, era como se llamaba. Nombre heredado de los tiempos de la esclavitud para las niñas y niños esclavizados que hacían todo tipo de tarefa doméstica sin derecho a descanso ni educación. Mientras María Josefina mira a su marido, probablemente para verificar se a fotografia estava bem montada, já a chica parece observar com descuido al hijo de la pareja que leva a mano derecha a la frente. Tiene razão o artista negro Tiago Santana al mostrar como tal identidade de los zapatos se formou a partir dessa civilização agredulce, de la dulzura del azúcar y de la violencia de la esclavitud. Los zapatos son símbolos de la desigualdad vigente en nuestros países, todavía una de las grandes dolencias comunes a los países latinoamericanos. Muchas biografías de personas negras que en el pasado fueron esclavizadas han quedado en el silencio. Pero, como dice Saidiya Hartman, hoy podemos fabular criticamente sobre ellas. Entendo que esse honoris causa representa, sim, desejo de diálogo, de superar barreiras e de mostrar diferenças e similitudes entre países como Argentina e Brasil, que, por certo, não deixam de reinventar-se como no dia de hoje. Graças. Siendo la presencia de todos, todas y todes, especialmente del embajador, damos por terminada la sesión. Gracias. Gracias.